Listo. Ok. Muy bien, buenas tardes a todos. Martínez recibe imagen diagnóstica y terapéutica en el grupo Cristus Muversa Sistema de Salud. Y vamos a ver hoy una charla breve y voy a tratar de hacerla lo más concisa que se pueda acerca de radiografía simple. Y vamos a tratar un poquito de lo que debemos observar en una placa de tórax normal y cardiopatías del adulto, sus hallazgos precisamente por placa simple. Vamos comenzando con el tórax normal. ¿Qué es lo que debemos de evaluar en una placa de tórax normal? Pues bueno, hay que conocer que el procedimiento de radiografía de tórax es el procedimiento de imagen más común. Entre el 30 al 50% de los estudios de imagen realizados utiliza radiación ionizante, que son los rayos X, y existen muchos avances que han tenido un advenimiento bastante importante en las últimas décadas, sobre todo sistemas de receptores específicos que ya no dependen de un chasis, que tienen información inteligente digital, las estaciones de trabajo que son el PACS, que son estas estaciones donde se realizan los reportes de manera electrónica, luego se pueden consultar en algunos sistemas electrónicos y pues cada vez es mayor calidad y se va dosificando un poquitín mejor la radiación. Y bueno, vemos de una radiografía de tórax. Antes de comenzar a leer una placa de tórax, debemos saber que esté bien tomada. Para esto hay que evaluar la técnica de adquisición. A esto vamos a estudiarle 5 parámetros. Dame un segundito. A esto hay que estudiarle 5 parámetros, perdón, los cuales está la penetración, la inspiración, alineación, magnificación y angulación. Me refiero con ellos, bueno, primero comenzando con la penetración, es la dosis de radiación que vamos a estar dando. Esto lo va a establecer el técnico radiólogo a través de 2 parámetros que se llaman kilovoltaje y miliamperaje. Y esto nos va a permitir evaluar de manera adecuada las estructuras que estamos teniendo en la película torácica frente a nosotros. Cuando tenemos poca penetración o muy poquita dosis de radiación o menos de la que deberíamos de haberle dado, tenemos una imagen como la que está aquí a la derecha de la pantalla, que se observa muy poco penetrada o muy blanda, en donde ni siquiera podemos identificar los cuerpos vertebrales que están a nivel del mediastino, no se evalúan de manera adecuada los tejidos blandos. Podemos pensar que existen opacidades anormales a nivel pulmonar y su contraparte, cuando está muy penetrada o quemada, es cuando existe demasiada dosis de radiación. Si se fijan, no podemos ver el parénquima pulmonar de manera adecuada. Tenemos aquí en el siguiente parámetro, que es la técnica de alineación, antes de describirla, pues podemos observar que aquí la penetración es adecuada. Podemos observar los cuerpos vertebrales detrás del corazón, evaluamos todos los tejidos blandos con claridad y todo el parénquima pulmonar. Ahora, en cuanto a la alineación, pues vamos a tomar ayuda de algunas estructuras anatómicas para tener cierta referencia y podernos ubicar. Vamos a hablar acerca de las clavículas en sus articulaciones con el manubrio esternal, acá las cabezas de las clavículas y las apófisis espinosas de los primeros cuerpos vertebrales a nivel dorsal, los cuales deben de tener una equidistancia unos de los otros para poder decir que la placa está adecuadamente alineada. Si un paciente se rota hacia la derecha, si se fijan, viene el rayo de manera frontal y aquí tenemos el puntito rojo representa la clavícula derecha y el puntito negro la clavícula izquierda. El rayo al momento de impresionarse en el chasis, que es el que registra la película en 2D, pues vamos a ver cómo va a estar más alejado de la clavícula hacia el lado al que está rotado. Por ejemplo, el paciente que tenemos aquí en la imagen, observamos que para empezar todas las estructuras del cardiomediastino están en el hemitórax derecho. Pudiésemos pensar, ok, hay algo que está desplazando, hay una patología que está desplazando el mediastino al lado derecho, pero no, simplemente evaluamos la técnica de adquisición y vemos que la clavícula derecha está bastante lejos de los cuerpos vertebrales, al contrario de la clavícula izquierda. Entonces, dijimos que el paciente está rotado hacia el lado que está
más lejos de la clavícula. Entonces, en este caso estaría rotado hacia la derecha, como en este dibujito. Y bueno, otra cuestión técnica que hay que tomar en cuenta es la magnificación. Cuando tenemos al paciente en anteroposterior, el corazón pues está más anterior, entonces el rayo entra a través de la pared anterior y el corazón, como está más anterior, de aquí a que llegue al chasis que está por atrás, se va a magnificar la imagen porque se expande el rayo. Acá tenemos a mano derecha el mismo paciente, pero en proyección posterior, o sea, el rayo entra por la espalda, que es la teletórax convencional, en donde ya se observa menos prominente la silueta cardiomediastínica al compararlo con la radiografía de la izquierda, ¿ok? Acá porque el corazón ya está prácticamente pegadito al chasis. Luego tenemos la angulación, que aquí tenemos, por ejemplo, un paciente en bipedestación. Esta sería una AP, viene el rayo de anterior a posterior. Y podemos observar que si viene de manera horizontal, pues tal como encuentra las estructuras, las impresiona acá en la película, ¿verdad? Si nosotros le diéramos una angulación al rayo, por ejemplo, que entre angulado más o menos de 35 a 45 grados, vamos a ver que a pesar de que aquí tenemos el cuadrito rojo, es una estructura que está por abajo del cuadrito negro, como está angulado el rayo, pues lo vamos a ver por arriba, ¿verdad? El cuadrito negro en la impresión de la radiografía. Esto nos ayuda en ciertas cuestiones. Por ejemplo, este es una picograma en el cual el rayo está angulado y como va entrando de abajo inclinado hacia arriba, podemos quitar del camino las escápulas, las clavículas, por así decirlo, y en esta proyección evaluaríamos bastante bien los ápices pulmonares. Por ejemplo, si sospecháramos de alguna patología en los ápices, algún tumor de Pancoast, alguna cavitación, cicatriz, podemos pedir esta. Sin embargo, pues ha ido en desuso debido al advenimiento pues, de la tomografía computarizada. Ahora, la inspiración, pues en una inspiración adecuada, aquí tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior de nuestra institución para ejemplificar una técnica adecuada en donde están equidistantes las clavículas de las apófisis espinosas, podemos observar adecuadamente todos los tejidos y podemos observar de 8 a 10 espacios intercostales, ¿ok? Esa sería una inspiración adecuada y pues evaluar que esté simétrico el tórax. Luego, esta es una técnica, una mala técnica con mala inspiración en la que el paciente no tomó el suficiente aire, entonces simplemente podemos observar 6 espacios intercostales. Si le echamos un poquito más de ganitas, observamos un séptimo. ¿Y cuál es el detalle con esto? Si pueden observar, se ven algunas opacidades a nivel periliar bilateral con extensión basal bilateral que si esta radiografía estuviera bien tomada pudiese corresponder con secreciones o incluso algún proceso neumónico incipiente. Sin embargo, en este caso fue porque estaba mal inspirada. Entonces, digamos, todos los tejidos están muy, muy cerquita uno del otro y pareciera que el intersticio está prominente, pero simplemente está mal tomada. Entonces, por eso es bien importante conocer que la placa tenga una técnica adecuada. Y pues también correlacionar con el estado clínico del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, los pacientes con COVID, que no pueden, debido a la disnea o a la fibrosis pulmonar, expandir adecuadamente los hemitórax. Entonces, en ese caso hay una mala inspiración, pero no por la técnica como tal, sino pues por la condición del paciente. Ahora, ya que sabemos que está bien tomada la radiografía, ¿qué le vamos a estudiar? Pues es muy fácil, es anatomía normal. Recuerden que para poder identificar una patología debemos estar completamente familiarizados con las estructuras normales. ¿A qué me refiero? A los tejidos blandos, el marco óseo, el mediastino, la vía aérea, los pulmones y algunas áreas ocultas que ahorita les voy a mencionar. No importa el orden en el que ustedes evalúen una radiografía, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, arriba, abajo, un lado al otro, no importa. El libro de rayos básico que mismo. Cada quien puede hacerse su técnica específica. Sin embargo, lo más importante es ser sistemático y si van a usar cierto orden, siempre usarlo igual para que puedan evaluar todo y no se les pase ninguna estructura. Vamos a comenzar con los tejidos blandos y bueno, ¿qué vamos a evaluar? Los tejidos blandos de la periferia, ¿ok? Aquí tenemos un paciente masculino, podemos observar en algunas ocasiones que existe alguna masa, alguna calcificación anormal, enfisema subcutáneo, por ejemplo, en los pacientes politraumatizados. En el caso de las damas podemos identificar los pliegues mamarios,
También acá tenemos otro ejemplo donde tenemos los pliegues mamarios y además podemos documentar cómo existen estas prótesis mamarias de manera bilateral y todo esto es en la evaluación de los tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un antecedente quirúrgico que no conocíamos si no hubiésemos hecho una historia clínica intencionada de la paciente. Entonces, aquí ya sabemos que tuvo una cirugía de ambas mamas y sería conveniente explorar, pues, si fue una cuestión estética, si fue una cuestión por cáncer, etcétera. El marco óseo, pues hay que evaluar todos los huesos que están frente a nosotros. ¿Cuáles son? Los omóplatos, tenemos todos los cuerpos vertebrales, dorsales y algunos lumbares, cada una de las costillas, las cuales debemos evaluar los arcos posteriores y los arcos anteriores de cada una. Hay que verificar el número, que sean 12 de cada lado. A veces hay algunas costillas cervicales, a veces hay hipoplasia de las últimas costillas flotantes, sobre todo. Puede haber algunas anormalidades, irregularidades que nos hablan de problemas cardiovasculares, cuestiones congénitas, etcétera, o pues, por ejemplo, fracturas. Entonces es bien importante evaluarlas. Acá tenemos todas las estructuras del cardiomediastino. Observamos cómo viene la cava superior hacia la unión cabo-atrial, la aurícula derecha. Luego el ventrículo derecho casi no denotamos un borde como tal. Observamos el borde izquierdo, sería representado por el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una pequeña protrusión que es la orejuela de la aurícula izquierda, el tronco de la pulmonar. Luego está el botón aórtico que representa el callado aórtico y los vasos supraaórticos. Entonces, acá viene la cava, la aurícula derecha. Acá en la base sería el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Aquí esta pequeña orejuela de la aurícula izquierda. Este es el tronco de la pulmonar y el callado aórtico con los vasos supraaórticos. ¿Qué estudiamos de la vía aérea? Pues que la tráquea sea central, permeable, sin estenosis o dilataciones anormales y todo el parénquima pulmonar. Pueden observarlo en zigzag, de arriba abajo, como ustedes no pasen ningún rinconcito. Y aquí pues ya todo en conjunto hay que evaluarlo. Y siempre pues también, bueno, estar muy conscientes que en una placa de tórax también vemos el abdomen superior, entonces darle un vistazo a lo que observamos. A veces podemos observar neumobilia, algún lito, cambios quirúrgicos por bypass, por colecistectomía, etcétera. Existen algunas áreas ocultas, como les mencionaba, por ejemplo, detrás del corazón. Esto es muy importante porque muchas veces se van algunas neumonías retrocardíacas que, pues bueno, por un vistazo rápido se pueden dejar pasar, pero es muy importante reconocerlas. Si vemos algún broncograma aéreo detrás del corazón, pues es una consolidación. En cuanto a los ápices pulmonares, también a veces se oscurecen un poquito por las clavículas y recuerden que el pulmón pues llega hasta acá abajo. Los diafragmas son como un domo, son unas cúpulas, entonces por detrás del diafragma también hay parénquima pulmonar que debe ser evaluado. Las proyecciones más comunes, pues por mucho la postura anterior, que es la teletórax convencional, tenemos la AP en decúbito supino, que como nosotros estamos en instituciones hospitalarias, pues lo vamos a ver bastante frecuente en los pacientes internados, pacientes de urgencias, pacientes postrados, de terapia intensiva, etcétera, pues vamos a ver esta placa con bastante frecuencia. Decúbito lateral con rayo horizontal, que esta se solicita a veces para ver si algún derrame pleural está loculado, algunos neumotórax pequeños en niños. El decúbito lateral, como recomendación, siempre que estudien alguna neumonía o cardiopatía, pidan la PEA y el decúbito lateral, porque es importante triangular todos los hallazgos que vemos en la PEA. Y pues el apicograma, que era el que les explicaba hace ratito, que ya casi no se usa. Eso de manera muy general de lo que debemos evaluar en una radiografía normal. Ahora, las cardiopatías del adulto, vamos a ver algunos hallazgos importantes por placa simple, que es lo que ustedes como médicos de primer contacto deben de traer al 100%, ¿ok? Antes de comenzar, ¿alguna duda con la cuestión de placa simple? No, doctor, todo claro. Ok, perfecto. Doctor, nada más Claro. si nos puede Sí, apoyar, hay doctores en la sala de espera. ok. Gracias. Voy a salirme tantito.
Voy a quitar tantito para poderlos aceptar porque no me dejaba. No entrego efectivo. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Ok. Sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la parte de la radiografía de las cardiopatías del adulto. Bueno, como decíamos, pues la radiografía de tórax es bastante común y hablando ya de las cardiopatías como tal, pues va a seguir siendo el examen inicial para la mayoría de los problemas cardíacos. A menudo va a ser el primer procedimiento de imagen realizado cuando se sospecha de alguna enfermedad del corazón y las anormalidades cardiopulmonares pues pueden cambiar la morfología cardiomediastínica, pulmonar y de las estructuras vasculares. Acá hay ciertos parámetros que debemos evaluar. Desde luego, el corazón, vamos a evaluar su tamaño, la morfología de manera general y hay algunos puntos que nos permiten saber si alguna cámara en específico es la que está dilatada o afectada. La vasculatura pulmonar, porque, pues bueno, ustedes lo saben perfectamente en pacientes de urgencia, sobre todo, esto es un reflejo de la presión fisiológica y del volumen intravascular. El mediastino, vamos a ver que esté de manera central, su tamaño, si existen algunas calcificaciones cardiovasculares y pues anormalidades extracardíacas que indiquen enfermedad cardiovascular, por ejemplo, pues edema pulmonar, alguna consolidación, derrame pleural o pericárdico. En cuanto al tamaño y la forma del corazón, tenemos algo que se llama índice cardiotorácico. Y yo creo que ya todos hemos escuchado hablar de él. Aquí se mide el diámetro del corazón y luego el diámetro lateral del tórax y se hace una relación en porcentaje. Entonces, este es un indicador útil en el individuo observado por una posible dilatación cardíaca. Un volumen del ventrículo izquierdo de hasta el 66% por encima del valor normal para alterarlo. Aquí es importante que hay algunos pacientes como los corredores de maratón, por ejemplo, que sus frecuencias cardíacas están en 30, 40 latidos por minuto, que ellos sí pueden tener un índice cardiotorácico un poquito por encima de lo normal, pero para ellos es normal. Es un cambio fisiológico, una dilatación fisiológica por una hipertrofia en general como en cualquier músculo, ¿verdad? Por ser deportistas de alto rendimiento. Y pues bueno, tenemos ciertos parámetros. En los recién nacidos debe estar por abajo el 0.6. Ya a partir del mes de vida, sí en algunas literaturas se describe que abajo del 0.65, pero pues bueno, hay otras más modernas en las que se describe que debe estar abajo del 0.5 igual que en los adultos. Es bien importante que en la radiografía de tórax, pues bueno, no es tan confiable. A veces podemos ver una aparente cardiomegalia, luego tomamos una tomografía y es más que nada la grasita epicárdica, etcétera. Pero pues es importante evaluarlo. La sensibilidad, pues como les digo, es muy baja. Sin embargo, la especificidad es un poquito mayor, es 0.85%. El ensanchamiento de las cámaras cardíacas puede ocasionar que se desplace el mediastino, que cambien el contorno del corazón, que se desplacen las estructuras adyacentes al mismo. Y pues como les decía, hay ciertas cuestiones de cada cámara. Vamos a verlo de manera rápida para poder abordar los temas más importantes. La aurícula derecha, pues en una radiografía frontal ya vimos su localización, tiene una interfase con el lóbulo medio y su ensanchamiento puede ser por incrementos de presión, mayor volumen sanguíneo, anormalidades de la pared como del septum auricular. Por ejemplo, estenosis y regurgitación tricuspidia, que pues es la válvula de la aurícula derecha al ventrículo derecho, defecto septum, fibrilación auricular, cardiomiopatía dilatada, atresia pulmonar, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual observamos esta gran dilatación de la aurícula derecha que está comprimiendo el lóbulo medio y esto le está condicionando pues una cardiomegalia, pero a expensas de las cavidades derechas. En este caso es un paciente que padecía una enfermedad reumatológica del corazón. Y aquí pues es importante porque si ya estamos viendo una cardiomegalia, hay que tratar de identificar y tratar de dar un poquito más allá, porque pues cualquier persona que lo vea va a saber que está ensanchado el corazón. Lo importante es saber, bueno, ¿por qué está ensanchado el corazón? Entonces para eso hay que saber cuál es la parte específica que está afectada. En este caso la aurícula derecha.
Ahora ya vimos qué es lo que causa la dilatación de las cavidades derechas, pues esto y esto. Entonces, de ahí la importancia de identificarlo. Aquí podemos observar cómo tiene una interfase nítida con el lóbulo medio. El ventrículo derecho, pues como veíamos que en la vista frontal no lo observamos tanto, ¿verdad? Porque está, vaya, en la base, pero en la vista lateral tiene un cierto contacto con el esternón, pero no debe de tocar más del 25%. Cuando se ensancha es cuando toca más de un tercio del espacio retroesternal. Ahorita lo veremos. En la vista frontal, pues prácticamente no lo vemos. Cuando se dilata demasiado, existe una rotación horaria del corazón y conforme se va dilatando se comprime un poquito más el esternón. ¿Por qué se dilata? Igual todo lo que causa hipertensión del lado derecho, perdón, mayores presiones y del lado derecho, por ejemplo, si está estenótica la pulmonar, que es la salida del ventrículo derecho, se puede dilatar. Si hay hipertensión arterial pulmonar, igual. Defecto del septum arterial o regurgitación de la tricúspide, etcétera, o falla cardíaca izquierda ya de larga evolución que termina en una falla derecha. Acá podemos observar cómo el paciente tiene un ensanchamiento del ventrículo derecho, el cual es más evidente que en la frontal. Lo podemos observar en la lateral, porque si se fijan, toca prácticamente más de la mitad del esternón, el ventrículo derecho. Todo esto deberíamos de ver el parénquima pulmonar. Sin embargo, todo esto es contacto del ventrículo derecho. Y acá pues podemos ver cómo está totalmente redondeado por la rotación horaria del corazón. En cuanto a la aurícula izquierda, si pueden silenciar los micrófonos para que no se escuche mucho eco, por favor. La aurícula izquierda, pues algunos signos tempranos. Esto la verdad está un poquito más profundo, pues se los voy a explicar rápidamente. Es una doble densidad que se ve porque cuando se dilata se rota el corazón, entonces la aurícula izquierda se va como a una disposición posterior. ¿Ok? Entonces se ve una doble densidad. Ahorita se les explico que es prácticamente esta. ¿Ok? Aquí podemos observar. La verdad es que esto es un poquito complicado si no tienen el ojo de estar viendo radiografías todos los días, pero aquí pueden observar esta interfase, ¿verdad? Que es por la dilatación. El ventrículo izquierdo, pues bueno, el borde izquierdo del corazón va a estar desplazado y en cuestiones cuando a veces hay dilatación por hipertrofia, el ápex en lugar de estar puntiagudo se va a hacer muy, muy redondito. ¿Y por qué se dilata el ventrículo izquierdo? Pues puede ser hipertensión o estrechez de la salida del lado izquierdo, que es la válvula aórtica, estenosis aórtica, o regurgitación de la misma. Si hay un aneurisma del ventrículo izquierdo, cardiopatías hipertróficas, etcétera. Por ejemplo, en este caso es un paciente donde, pues, si lo vemos así a simple vista, francamente tiene una cardiopatia. Observamos cómo está ensanchado el corazón, pero comenzamos a observar que pues está bastante prominente el lado izquierdo y además existen estas calcificaciones como de manera sacular en la topografía del ventrículo izquierdo, lo cual corresponde con un aneurisma calcificado del ventrículo izquierdo. Ahora, la enfermedad valvular como tal. Existen estudios de imagen que nos van a permitir saber cuáles son las válvulas involucradas, la extensión de la patología, ya sea estenosis o regurgitación, y la repercusión hemodinámica. Sin embargo, como hemos estado diciendo, la radiografía de tórax puede ser el examen inicial de imagen. Y acá, pues bueno, es bien importante saber que la radiografía nos va a ayudar a saber, por ejemplo, si hay alguna complicación como edema pulmonar cardiogénico, dilatación aórtica, etcétera. Y pues bueno, aquí es bien importante saber en dónde están localizadas las válvulas. Por ejemplo, aquí este es un paciente que tuvo una cirugía cardiotorácica con reemplazos valvulares y pues poco coloqué esta imagen precisamente para poder evaluar la posición. Podemos observar que en la vista frontal, la que está más superior va a ser la aórtica. Luego tenemos la tricúspide y la mitral que están un poquito superpuestas, un poquito más a la derecha de la tricúspide, pero ya en la vista lateral lo podemos definir mucho mejor. Pues bueno, ya comentábamos, la aórtica sería la que está por encima y la válvula tricúspide estaría anterior a la válvula mitral. Entonces está aórtica, tricúspide, mitral. En cuanto a la estenosis aórtica, los hallazgos que vamos a ver en la radiografía van a depender de la edad del paciente y de la gravedad de la estenosis. En el niño, pues podemos ver edema pulmonar, cardiomegalia, pero bueno, lo que nos compete es en el adulto, donde muchas veces podemos ver un corazón normal, vaya, de tamaño normal, y los pulmones libres de opacidades anormales.
A menos que la estenosis sea severa, en pacientes ya de más de 40 años podemos ver algunas calcificaciones a nivel de la válvula aórtica, que ya vimos dónde está. Y la dilatación de la aorta pues puede estar frecuentemente afectada. Siempre que hay una estenosis vamos a ver, cuando hay dilataciones podemos ver dilataciones de los dos lados de la estenosis. Aquí en este caso podemos observar un paciente con el corazón pues básicamente de tamaño normal. Los pulmones, si bien la verdad es que sí se ve algo prominente el intersticio, pero no se ve como una configuración de edema pulmonar como tal. Y el flujo vascular, que son todos los vasitos, se ve conservado. Los vasitos de la base deben de tener una relación de 2:1, o sea que estén al doble de ancho que los que están en los ápices pulmonares. Pero aquí llama la atención, si se fijan, esta línea que viene desde acá abajo es la aorta, que está muy ensanchada. El borde derecho superior debería estar configurado por la vena cava, sin embargo aquí está dado por la aorta ascendente, que está dilatada. Entonces, este era un caso de un paciente que tenía una estenosis aórtica. Y en la vista lateral podemos observar que aquí en la topografía que veíamos que está más superior, que es lo que corresponde con la válvula aórtica, pues tiene bastantes calcificaciones nodulares en su interior. Entonces, es una válvula aórtica calcificada con la aorta ascendente dilatada. Pues bueno, ahí ya desde 2 radiografías podemos saber que este paciente, o sospechar que este paciente tiene una estenosis aórtica severa. La regurgitación, que es cuando se regresa un poquitín de sangre hacia las cavidades izquierdas, este es resultado de una normalidad en las cúspides, ¿verdad? Hay distorsión de la raíz aórtica o dilatación de la aorta, y aquí las válvulas con estenosis muchas veces tienen regurgitación por la misma insuficiencia que se va generando. Hay una normalidad de las hojas, ya sea por enfermedad reumática, endocarditis, ya ven que se hacen vegetaciones, o válvulas bicúspides, que esto es una cuestión congénita. Hay algunas otras causas, desde luego como Marfan. Y pues bueno, en cuanto a la placa de tórax, acá tenemos en las crónicas y severas, hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo y dilatación de toda la aorta. Como les dije, cuando hay regurgitaciones puede haber dilatación de los dos lados. Y en una cuestión aguda, pues ya no hay un tiempo necesario para que se pueda dilatar el corazón. Sin embargo, sí hay cambios extracardíacos como edema pulmonar y derrames pleurales. Entonces aquí estaría un poco más complicado saber que se trata de una regurgitación aórtica, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos en el caso de una regurgitación crónica severa, en donde podemos observar cómo está dilatada la aorta ascendente en gran medida, y también tenemos esta dilatación del lado izquierdo. Entonces tenemos dilatación de los dos lados en un paciente con una clínica cardiovascular, de cardiopatía, perdón, pues hay que sospechar de esta cuestión aórtica. En cuanto a la válvula mitral, ya sabemos que lo más común va a ser que se adquiera por una enfermedad reumática. Y aquí hay 4 pasitos importantes. Tempranamente, en la enfermedad reumática del adulto, pues el flujo pulmonar se redistribuye hacia los lóbulos superiores. Después, y esta redistribución va haciendo que se pierda la relación que les decía de 2:1. Entonces se van haciendo más gorditos los vasos de los lóbulos superiores. Después de esto, las arterias pulmonares se ensanchan, lo que les decía, y más tarde el ventrículo derecho pues va a fallar por una sobrecarga de presión, debido a que las arterias pulmonares con alta presión y regurgitación pulmonar a través del anillo dilatado, pues se van dilatando, y ya en una etapa tardía, pues se desarrolla la regurgitación de la tricúspide desde un ventrículo derecho dilatado. Entonces, este es un paciente en el que podemos observar aquí en la topografía de la orejuela de la aurícula izquierda, como está un poquito ensanchada. Sin embargo, pues todo lo demás lo vemos prácticamente de tamaño normal. Y acá vemos cierto redistribución del flujo, como vemos el diámetro de estos vasitos acá a nivel basal bilateral está igualándose, ¿verdad? Acá no es una cefalización como tal, pero sí hay una igualización, o sea, se está redistribuyendo el flujo. Entonces, vemos esta dilatación de la aurícula izquierda más la redistribución, pues hay que sospechar en esta cuestión. Acá tenemos otra entidad en el que hay ensanchamiento de los dos ilios pulmonares. También tenemos dilatación de la pulmonar, y observamos cómo tenemos la doble densidad que veíamos en el otro ejemplo, porque pues se rota hacia posterior el corazón. Y luego tenemos acá en una lateral, esta está un poquito, la vista lateral nos define un poquito mejor, porque vemos este es el bronquio, ¿okay? Este es el bronquio principal izquierdo, y vemos cómo se desplaza hacia atrás
es esta viborita radiolúcida, cómo se desplaza hacia atrás por una aurícula izquierda que está muy prominente y que está desplazada, rotada de manera posterior, pues por la dilatación de la misma. Cuando hay regurgitación, pues acá igual, principalmente puede haber por cualquier disfunción del componente del aparato mitral, que son los músculos papilares, el anillo mitral, la pared del ventrículo izquierdo, las hojas, etcétera. O cuestiones reumáticas, zika, prolapsos, etcétera. Y aquí, cuando es severa, pues vemos hipertensión pulmonar, edema pulmonar, y a los días, pues ya va predominando más por los cambios crónicos que irían apuntando hacia una dilatación de todas de las cavidades del lado izquierdo. ¿Ok? En cuanto a los hallazgos extracardíacos, podemos observar en los pulmones opacidades intersticiales, cefalización del flujo, y líneas B de Kerr. En cuanto a la estenosis y regurgitación pulmonar, pues bueno, acá antes de esto estábamos viendo el lado izquierdo, ahora vemos una obstrucción de la salida del lado derecho, ¿okay? Que es la pulmonar, es la salida del ventrículo derecho. Aquí puede haber afección. Un segundito. Acá puede haber afección a nivel de la válvula, valvular, que es lo más común, por debajo de la válvula o por encima de la válvula. Y bueno, los hallazgos de la radiografía de tórax van a depender de la edad y de las anormalidades que puedan estar asociadas. Acá podemos observar diferentes variedades en las que lo más común va a ser lo que tenemos acá hacia el lado izquierdo, que vemos un corazón de tamaño normal. Sin embargo, pues vemos acá una dilatación de la arteria pulmonar derecha, que es esta opacidad que baja por acá. Y también podemos observar algunas otras variantes. Por ejemplo, acá tenemos la pulmonar izquierda, que vemos como está sumamente dilatada y de repente se estrecha. Aquí tenemos un estrechamiento de la pulmonar izquierda. Acá tenemos otro ejemplo con dilatación del lado izquierdo. Lo más común es que lo veamos como esta que está de este ladito. Y pues bueno, aquí podemos observar. Hay que recordar, siempre recuerden la anatomía normal. Acuérdense que del lado izquierdo tenemos el callado aórtico y luego está la arteria pulmonar y luego estaba la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En este caso está tan ensanchada la arteria pulmonar, que es lo que estoy señalando aquí, que ni siquiera alcanzamos a definir bien la orejuela de la aurícula izquierda. Y acá en la vista lateral podemos observar cómo está sumamente dilatada tanto el tronco como la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha. En este caso, pues está conservado su tamaño normal. Pero bueno, acá vemos la dilatación bastante importante de la pulmonar izquierda. Cuando hay estenosis de la tricúspide, pues la causa o el desencadenante usualmente es igual la cuestión reumática, ¿verdad? Lo más común es que afecte la mitral, pero también puede afectar la tricúspide. Y pues desde luego que la cámara que está relacionada detrás de la estenosis, pues va a estar ensanchada, o sea, el ventrículo derecho. Y aquí podemos observar como recordamos que la tricúspide estaba por adelante de la mitral, acá está más o menos la mitral, esta es una vista lateral con un zoom al corazón, la aórtica estaría por acá y acá adelante estaría la tricúspide. Y aquí las flechitas están señalando una calcificación en anillo, ¿ok? Esta es una calcificación anular tricúspide que puede verse muy comúnmente en pacientes con estenosis por cuestión reumática. Y ya cuando hay regurgitación, pues igual vamos a ver dilatación de las cavidades derechas. Ahora, la enfermedad isquémica como tal. Aquí es una cuestión que yo creo que es pan diario de la sala de urgencias y de sala de internamiento en el adulto y el adulto mayor. Entonces, esta sí es una parte que deben de tener bastante arraigada y bastante aprendida, porque, pues bueno, hay muchas instituciones y muchas cuestiones en las que a veces Gilberto me comenta, oye, no, pues hoy no hay radiólogo en la noche o el fin de semana, pues vaya, no hay quien nos apoye con alguna interpretación. Entonces, pues ustedes deberán de conocer al menos las cuestiones básicas para poder tomar una decisión en base a su criterio clínico y al evaluar los estudios de imagen. Acá, en la enfermedad isquémica, la causa más frecuente, pues va a ser la obstrucción de las arterias
coronarias por placas de arteriosclerosis o trombosis coronaria. En Estados Unidos, 1.5 millones de personas sufren un infarto agudo miocárdico de manera anual y este representa el 25% de todas las muertes, lo cual pues es bastante importante. La enfermedad coronaria pues puede estar denotada por una angina estable o inestable, el infarto y sus complicaciones. ¿Cuáles son? Las arritmias, insuficiencias cardíacas, aneurismas y las afecciones de las válvulas también, embolias, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel de la imagen? Hay que detectar las obstrucciones latentes, por ejemplo, los pacientes que se hacen score de calcio, angiotax, evaluar la función del ventrículo izquierdo, que ya sea en resonancias de corazón, en ecocardiogramas, mapear la ubicación y extensión de las placas, por ejemplo, en los angiotax, y evaluar las complicaciones. Y a todo esto, pues bueno, ¿de qué nos sirve la radiografía de tórax si la cuestión cardiovascular es algo tan complicado? Pues bueno, primero, sabemos que podemos emplear la técnica portátil en posición supina, lo cual pues es bastante importante para los pacientes que no se pueden trasladar. En el 50 de la UCI podemos observar signos de hipertensión venosa pulmonar a los 24 horas después de un infarto. Entonces, pues bueno, esto en una simple radiografía de tórax. También podemos observar datos de edema pulmonar, lo cual tiene una buena correlación con la presión en cuña. Y también hay que buscar intencionadamente signos de insuficiencia ventricular izquierda, las estructuras de los cilios pulmonares también pueden dar datos de congestión temprana, y el pedicelo vascular, la vena ácigos, la vena cava superior, cuando estos están ensanchados, pues también nos indican que está incrementando el volumen intravascular. El edema pulmonar. Bueno, aquí la cantidad de edema va a reflejar un parámetro hemodinámico diferente al registrado por el catéter de la arteria pulmonar. O sea, ¿qué se refiere? O sea, por ejemplo, si el paciente ha tenido varios episodios de edema pulmonar, vaya repentino, por ejemplo, en las últimas horas, y que después se trata y se revierte, entonces los pulmones aún tienen exceso de líquido, que todavía no se elimina por el sistema linfático y los demás sistemas de drenaje. Entonces, acá la radiografía lo que refleja es estos cambios en el líquido pulmonar durante periodos de varias horas a un par de días. ¿Ok? Entonces puede, aunque el paciente ya esté mejor clínicamente, puede persistir los cambios por imagen del edema pulmonar. ¿Qué es lo importante? O sea, acá el retraso terapéutico en los hallazgos de la radiografía indican que vaya, lo que nosotros vemos en la radiografía es como un promedio, ¿no? Del estado del agua que está dentro de los pulmones durante muchas horas. Y lo que ustedes miden en un catéter en la arteria pulmonar refleja la presión de la aurícula izquierda actual en ese momento, el estado de volumen intravascular en ese instante. Y lo que ves como edema pulmonar en la radiografía, pues vaya, es este promedio de este periodo de horas a días del paciente. No sé si me expliqué con eso. Si hay duda, me pueden interrumpir con confianza. El tamaño del corazón. Inicialmente, pues la mayoría tienen un tamaño cardíaco normal, las personas que padecen un infarto. Y acá la evaluación de un corazón agrandado por placa de tórax portátil, pues es imprecisa. ¿Por qué? Pues recordando, el paciente está acostado, es una proyección antero-posterior, entonces de manera esperada nosotros vamos a ver un ensanchamiento de las estructuras cardiomediastínicas porque es una proyección antero-posterior. Es lo esperado, o sea, está condicionado este ensanchamiento aparente por el tipo de proyección. Sin embargo, cuando hay una cardiomegalia grave que es bastante evidente, pues aunque se trate de un paciente que está acostado en la UCI en antero-posterior, pues nosotros podemos decir con franqueza, oye, este paciente tiene una cardiomegalia. Y acá esto denota un infarto de larga evolución y que tiene ya complicaciones subsecuentes. Este es un caso de un paciente masculino de nuestra institución de 83 años de edad. Sus antecedentes importantes, pues es hipertenso, tiene hipercolesterolemia, un bloqueo auriculoventricular completo, sin antecedentes personales patológicos, al menos admitidos, y su motivo de estudio fue un dolor torácico crónico que se agudizó y se irradió hacia la espalda. Este paciente, pues podemos observar cómo al evaluar el índice cardiotorácico, que mediríamos el diámetro lateral del corazón con el lateral del tórax, pues bueno, está un poquito por encima de lo normal. Entonces aquí ya podemos decir que tiene una cardiomegalia.
¿verdad? Hay ciertos grados de cardiomegalia, depende de los porcentajes que ustedes tengan. La verdad es que como no tienen tanta correlación con el estadio realmente dilatado del corazón, pues no tiene caso que lo toquemos en esta charla, pero es importante que sepa que existen. Y pues bueno, acá además de esto, vemos cómo está prominente. Hay que evaluar todas las estructuras anatómicas que dijimos. Entonces, por ejemplo, el botón aórtico está prominente también. Existe esta elongación de la aorta descendente, que es esta silueta que vemos como tubular, que va bajando. Entonces ya tenemos varias cuestiones, ¿verdad? La cardiomegalia, el ensanchamiento del botón aórtico, la elongación aórtica. Estos son hallazgos que podemos ver en pacientes con hipertensión arterial, que en este caso correlaciona con el antecedente de hipertensión arterial del paciente. Y también, pues podemos ver algo de opacidades acá periliares con extensión basal bilateral por retención de secreciones. Entonces, este paciente se le hizo un angiotac y tenía una enfermedad obstructiva significativa en la arteria coronaria derecha, con un CAT-RAS 4A. Entonces, pues estaba básicamente tapadísimo de ateroma. Sin embargo, los cambios pulmonar, los cambios en la placa de tórax, pues no son tan relevantes. Entonces, sí, es importante saber, ¿verdad? Que acá no tenemos algún dato que nos indique que hay un proceso agudo en ese instante. Sin embargo, pues el paciente sí tenía una enfermedad obstructiva significativa. Y pues bueno, aquí para poner en práctica lo que vimos al principio de manera rápida, siempre que comiencen, pues hay que evaluarlo todo, ¿no? En este caso es una proyección posterior anterior de tórax, en donde los tejidos blandos son prominentes, acá seguramente a expensas del plano adiposo. Vemos cómo las estructuras óseas tienen una disminución generalizada de su densidad con osteofitos marginales por cambios óseos degenerativos. Ya hacia la vía aérea observamos cómo está la tráquea central y permeables, dilataciones o estenosis anormales, el parénquima pulmonar con estas áreas de secreciones que ya habíamos mencionado y los cambios en la silueta cariomediastínica que igual ya mencionamos. No hay derrame pleural, no hay neumotórax y el abdomen superior se ve normal. Este es un paciente masculino, 86 años de edad, que igual pues tenía antecedente de hipertensión arterial, un stent coronario por un síndrome coronario agudo hace 2 años, sin antecedentes no patológicos, y él llegó al estudio por un síncope 3 días previos, con disnea de medianos esfuerzos de 1 año de evolución. Se le hizo un electro en urgencias y tenía una arritmia no especificada. Entonces acá en la radiografía de tórax podemos observar cómo los tejidos blandos igual son prominentes. El tórax óseo pues está con algunos datos de osteopenia y algunos cambios degenerativos en la columna dorsal también. El parénquima pulmonar igual vemos acá esta área de opacidad intersticial basal derecha y también basal izquierda con extensión dispersa, lo cual puede representar algunos cambios por neumopatía crónica. Sin embargo, pues bueno, acá habrá que considerar el contexto del paciente también. Y ya en los datos cardiovasculares observamos esta franca cardiomegalia con prominencia del botón aórtico y también elongación de la aorta descendente, ¿verdad? Se le hizo igual un angiotac y este paciente tenía una enfermedad obstructiva significativa en la arteria descendente anterior y la arteria coronaria derecha con un CARATS 4AS y pues el stent estaba permeable. Acá, por ejemplo, de un paciente masculino de 65 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, alérgico a penicilina y acudió a un estudio por una disnea de 3 días de evolución, un electrodo en urgencias con alteraciones del segmento ST. Y acá pues sí ya podemos observar mucho más cambios, ¿verdad? Acá es importante como les decía, siempre evaluar todas las estructuras que estamos observando. Por ejemplo, aquí en los tejidos blandos podemos observar unos electrodos de monitoreo externo con esta toma de oxígeno. Entonces, sin comenzar a evaluar las estructuras anatómicas, ya sabemos que es un paciente que está monitorizado y que está con toma de oxígeno. Está tomado de manera portátil anteposterior. Es un paciente posiblemente en estado delicado. Ya los tejidos blandos, pues igual están prominentes, los cambios degenerativos óseos. En el parénquima pulmonar observamos como hay una pobre inspiración, seguramente pues por la cuestión de la disnea, no observamos adecuadamente los espacios intercostales, como existen todas estas opacidades centrales y periféricas de manera bilateral y como están de manera simétrica, tenemos afección alveolar e intersticial, está bastante simétrico y ahorita ya combinado con los hallazgos cardiovasculares, vamos a ver un poquito más la conclusión. Vemos que del lado derecho no se logra definir bien el surco costodiafragmático como en el izquierdo. Esto puede corresponder con derrame pleural derecho.
en las estructuras cardiovasculares observamos cómo hay prominencia del botón aórtico y además vemos cómo están estas placas calcificadas dentro del botón aórtico. Ahora, es bien importante que observamos que el botón aórtico, las plaquitas de ateroma deberían estar pegadas a la pared y acá observamos cómo están separadas. Este es un hallazgo bien importante que ustedes se tienen que llevar porque estos pacientes con placas separadas muchas veces es porque están haciendo una disección aórtica y desde una placa simple lo podemos ver. Entonces, en este caso, súper importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Puede ser superposición, sin embargo, estamos viendo darle una evaluación más extensa, por ejemplo, con un angiotac. Y bueno, ya en la evaluación del corazón, pues observamos cómo está esta prominencia de las cavidades izquierdas sobre todo. Se realizó un estudio ulterior y se identificó que existía un infarto transmural sin tejido viable en el territorio de la arteria descendente anterior con FEV100. Y afortunadamente en este caso pues no se trataba de disección, era superposición, pero es algo que se llama imagen compuesta, pero es bien importante que cuando vean esta separación de las plaquitas de ateroma de la pared, siempre deben de estar en la pared, levanten antenitas porque puede ser una disección aórtica, como les comentaba. Ahora, los aneurismas y las roturas. Ya casi terminamos. Podemos observar un agrandamiento del ventrículo izquierdo que puede estar condicionado por las condiciones que ya tratamos o por un aneurisma como tal o una rotura cardíaca. El sitio más frecuente de aneurisma del ventrículo izquierdo pues va a ser anterolateral y apical. En la pared posterolateral puede haber algunos aneurismas falsos y existe un aneurisma ventricular izquierdo falso cuando el ventrículo izquierdo se rompe en un sitio de adherencias pericárdicas previas, de modo que el pericardio pues contiene esta rotura para que no se extienda. Y acá podemos ver, este es un ejemplo en donde observamos este gran arco de calcio, ¿verdad? De la pared anterolateral y apical del ventrículo izquierdo por cambios distróficos de una cicatriz de años de evolución, en este caso por una rotura antigua, y aquí la pared anterolateral es delgada, no hay una protuberancia que nos indique algún aneurisma como tal. Entonces, este es un área de cicatrización antigua que no debemos de confundir con un aneurisma. Acá, este es otro paciente que vemos como hay una localización anterolateral y apical típica de un aneurismo verdadero, ¿verdad? Sin embargo, acá en la triangulación en la vista lateral podemos ver que está posterior. Entonces, ya vimos que está lateral y acá parecía que estaba apical. Recordando que el anterolateral son los verdaderos, pero ya en la lateral vemos que está posterior. Entonces, esto es más típico de un aneurisma falso. Y en este caso, pues sí, era básicamente un aneurisma falso. Este es un caso de un aneurisma, ahora sí, esto es un aneurisma verdadero, en el que vemos cómo está en el segmento o en la porción más apical lateral y vemos cómo está calcificado. Incluso este ya es una imagen sacular bastante característica de base amplia. Y vemos cómo en la triangulación lateral, pues está precisamente anterior. Entonces, cuando son anterolateral y superior, hay que pensar en un aneurisma verdadero. La rotura como tal se deben a roturas del músculo papilar y del tabique interventricular y podemos observar edema pulmonar, agrandamiento de las arterias pulmonares, cardiomegalias generalizadas de las 4 cámaras. Aquí en este caso es un paciente que tuvo una rotura del tabique interventricular. Entonces acá en los hallazgos pulmonares pues vemos cómo tiene estas opacidades intersticiales. Acá vemos estas líneas chiquititas que están pegadas a la periferia. Acá se ven mucho mejor del lado derecho. Son las líneas B, las líneas de Kerley, líneas B de Kerley, por toda esta afección intersticial. Vemos también cómo hay redistribución del flujo. Los vasitos están más anchos en los lóbulos superiores que en las bases pulmonares y pues vemos acá el corazón como está totalmente ensanchado. Entonces hay una rotura del septum, entonces se ensancha el corazón de manera generalizada a las 4 cámaras y estos cambios pulmonares. El derrame pericárdico, pues bueno, esto lo podemos observar en el 25% de los pacientes
que tuvieron un infarto. Cuando es una pequeña cantidad, pues no lo vamos a ver. Pero ya cuando es gran cantidad, ya es mucho más común observarle una radiografía de tórax. Usualmente el espacio pericárdico con 150, 250 mililitros ya se distiende, pero pues puede contener muchísimo más, 500 mililitros, 600, 700. Y aquí vamos a ver dos signos bien importantes que ustedes deben de aprender a reconocer, que es el signo de garrafa de agua o el signo de la galleta de Oreo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente femenino de 40 años de edad, llegó inconsciente, entonces no conocíamos sus antecedentes, en donde acude por esta alteración del estado de alerta, hipoxia y estado de choque. Y aquí tenemos esta franca cardiomegalia, pero pues recordamos esta garrafita de agua, es a lo que nos recuerda, ¿verdad? Esta configuración. Y en este caso, pues se trataba de un derrame pericárdico severo. No tiene la morfología normal. Y acá este es un en el que tenemos una vista lateral, tenía una cardiomegalia, se tomó la vista lateral y observamos que acá hacia el nivel del ápex más o menos observamos cómo existe una franja radiopaca rodeada de dos franjas radiolúcidas, como precisamente una galletita Oreo, ¿ok? Vemos cómo está de este lado negrito, blanco y negrito. Entonces, eso es que está la grasa conteniendo el derrame pericárdico, ¿ok? O sea, la grasa pericárdica y epicárdica, y en medio está lo radiopaco, que es el líquido, la sangre, y conforma la galletita Oreo. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente de 33 años de edad que simplemente acudió a un chequeo médico de rutina. Es un paciente que ya se conocía con una miocardiopatía dilatada, sin embargo se comienza a observar un poquito de estos datos de conformación en garrafita. Sus costodiafragmáticos por derrame pleural bilateral. También observamos la prominencia de la aurícula, de la orejuela auricular izquierda. Pues este paciente tenía un síndrome de Dressler. Le ocurrió todo esto después de 6 semanas de un infarto agudo del miocardio. Acá vemos cómo está prácticamente todo el corazón está contactando el esternón. Entonces, pues esta cardiomegalia generalizada a expensas de, sobre todo las cavidades izquierdas con los derrames que ya mencionamos. Bueno, esto... Y ya por último, pues la cuestión de la aorta. Primero hablar de los aneurismas, pues estos son poco frecuentes en comparación con los aneurismas de la aorta a nivel abdominal. Y acá la localización, lo más común es que lo veamos en el tronco aórtico, en la aorta ascendente, en el 60% de los casos. Ya las otras son un poquito menos frecuentes. Por definición general, el diámetro mayor de 5 centímetros de la aorta ascendente o mayor de 4 centímetros de la descendente definen un aneurisma. Cuando no alcanza la definición de aneurisma, pero si está un poquito más gordita de lo normal, decimos que está dilatada o ectásica. Y hay aneurismas pues verdaderos y falsos, como ya lo habíamos dicho. El verdadero pues son todos los elementos de la pared que están dilatados, y esto usualmente lo vemos de manera fusiforme, y un sacular puede ser una dilatación solamente excéntrica, que pueden ser pseudoaneurismas como tal. Y se clasifica, depende de dónde está localizado, de cuánto se extiende, el tipo, la causa, etc. Y pues como las radiografías de los primeros exámenes que tomamos, es bien importante tomar en cuenta este estudio de imagen. Hay que evaluar los contornos sobre todo y el tamaño de la aorta para definir en qué posición está. Vemos cómo tiene compromiso de las estructuras vecinas. Puede comprimir la tráquea, los bronquios, la arteria pulmonar. Podemos observar derrame pericárdico pleural también, porque a veces se rompe y comienza a sangrar. Acá tenemos un ejemplo de un aneurisma gigante, como está comprometiendo toda la aorta ascendente, el callado y la descendente, ¿verdad? Y también vemos cómo, pues básicamente en la proyección lateral observamos cómo está dilatada la ascendente, todo el callado y la descendente. Y vemos también acá ciertas calcificaciones de la pared, ¿verdad? Este es un aneurisma pues enorme, ¿no? Básicamente. Acá tenemos un paciente de 80 años de edad femenino que acude por dolor torácico y disnea. Y pues bueno, acá a pesar de que se trata de una proyección anterior
posterior, pues vemos que la silueta cariomediastínica está francamente ensanchada y vemos cómo existe una dilatación muy importante del callado aórtico y la aorta descendente. Esto pues en relación por un aneurisma gigante, igual de la arteria aorta. Acá tenemos otro ejemplo, igual un poquito menos evidente, igual acudió una paciente femenina, 70 años, por dolor torácico y disnea con dilatación que esta dilatación anormal, aneurismática del callado y la aorta descendente. Y ya cuando se trata de una disección aórtica, pues son estos pacientes que tienen este dolor torácico repentino y severo con pérdida de uno o más pulsos periféricos. Un pequeño porcentaje son silenciosas y se pueden descubrir a partir de una radiografía de tórax anormal, por eso es bien importante. Acá hay una rotura de la íntima y pues la sangre avanza y se llena una luz falsa. Y si a la raíz de la aorta, pues se va hacia el corazón, hacia el espacio pericárdico y puede causar un taponamiento. Y acá pues podemos observar como ahí a nivel de la pared del vasito entra a través de una lesión y se comienza a hacer una luz falsa y va avanzando poco a poco llenando esta luz falsa y se va extendiendo. La aorta puede comprometer los vasos supraórticos, la aorta abdominal, las renales, etc. ¿Okay? Y acá podemos observar cómo está toda esta luz falsa y la luz verdadera con el orificio de entrada hacia la luz falsa. ¿Cuáles son las causas? Pues puede haber degeneraciones quísticas por cuestiones del tejido conectivo, hipertensión y algunas otras condiciones. Hay dos clasificaciones, la de Stanford y la de Debicki. La de Debicki es la que más frecuentemente van a observar. En el tipo 1 vemos cómo está el ascendente, tipo 2 solo ascendente, hasta antes de los supraórticos, y tipo 3 después de los supraórticos, ¿ok? La radiografía de tórax, pues bueno, nos da ciertos datos indirectos que son bastante importantes. El mediastino está normalmente ancho, lo que les decía que es súper importante, que es esta separación del calcio de la pared del arco aórtico. Podemos ver un capuchón apical pleural izquierdo, líquido pleural, porque se rompe y comienza a sangrar hacia la pleura, o desplazamiento de la tráquea y el esófago. Sin embargo, pues casi una quinta parte de los pacientes con disección tienen radiografías normales. Entonces, si vemos la radiografía normal, pues no hay que descartar una disección aórtica, ¿verdad? Vaya, el cuadro clínico es bastante chismoso, entonces hay que darle más peso a los hallazgos que ustedes como médicos al explorar pueden obtener. Y aquí este es un paciente masculino de 60 años de edad en nuestra institución que llegó por un dolor precordial opresivo que se irradiaba a la mandíbula acompañado de disnea. Y en la radiografía de tórax podemos observar cómo existe esta prominencia de los tejidos blandos, algunos electrodos de monitoreo externo en una radiografía anteroposterior. Los cambios por osteopenia y en el tórax óseo. Vemos pobre esfuerzo inspiratorio de manera bilateral, sobre todo en el hemitórax derecho, como la vía aérea es permeable, y podemos observar ahí algunos datos de congestión de manera bilateral, derrame pleural izquierdo, y ya en las estructuras cardiomediastínicas, aquí hay algo bien importante. Vemos que el corazón está desplazado hacia la izquierda, pero fíjense, la cabeza de la clavícula izquierda está más lejos de la espina, de la apófisis espinosa, que la de la derecha, entonces está un poquitito rotada la proyección. Sin embargo, pues aquí podemos ver cómo hay una dilatación de la aorta, tanto ascendente como descendente, con estas calcificaciones que están separadas de la pared, si se fijan, las calcificaciones. Entonces, por este hallazgo se envió inmediatamente a la tomografía y se encontró que era un paciente con una disección aórtica de BK1 que involucraba toda la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida común, ambas, la subclavia izquierda, se extendía la aorta descendente, involucraba las renales, con una extensión pues prácticamente casi hasta nivel infrarrenal, tenía hemopericardio y el derrame pleural izquierdo, que era también sangre. Entonces, todo esto se sospechó a partir de una radiografía de tórax. Entonces, es bien importante que ustedes estén muy al pendiente con esta cuestión. Este es otro ejemplo en el que es un paciente masculino de 85 años de edad con hipertensión y tenía un dolor torácico agudo, donde vemos esta distensión muy importante del arco aórtico que incluso desplaza el corazón hacia la derecha. Está un poquito rotada la proyección, sí, pero
A pesar de eso, sí está desplazando las estructuras hacia la derecha. Vemos la tráquea como está completamente desplazada. En este caso también era un paciente con una disección aórtica. Al igual, en esta cuestión, este paciente tenía su aneurisma aórtico, y también podemos observar cómo tiene este aspecto festoneado acá en la proyección lateral del arco aórtico a nivel distal, ¿verdad? Y en este paciente se hizo la tomografía y pues también tenía básicamente una disección, además de su aneurisma. Y pues bueno, ya sería básicamente todo. Aquí hay algunas referencias si quieren echar un poquito más de clavado. Este libro, el Herring, que es Learning Radiology, es un libro básico para clínicos, para internos de pregrado también, si algunos nos escuchan, que pues básicamente es como las cuestiones más básicas de las radiografías y el abordaje radiológico para los pacientes que ven en el día a día. Entonces, es un libro súper cortito que lo pueden conseguir de libre acceso en internet. O si lo quieren comprar en físico, como gusten, que pues es bastante bueno porque se lee súper rápido, si quieren observarlo un poquito mayor. The Requisites es una serie de libros de radiología que, pues la verdad, eso sí están muy clavados, pero si quieren checar un tema a fondo, lo pueden observar ahí. Yo me basé en el de tórax y en el de cardio, hay de todo. Y estas páginas son bastante salvavidas. Radiopedia es como una enciclopedia que les puede dar casitos muy breves y explicaciones breves, y también EPOS. Por si tienen alguna duda de rayos específica, así muy específica, le ponen el tema en particular y les da un resumen bastante conciso con bastantes ejemplos explicados. Y pues bueno, ya nada más por último recordar por algunos de los técnicos de la institución que pues seguimos en esta cuestión de la pandemia. Debemos ayudarnos entre todos a que pues podamos bajar un poquito la curva quedándonos en casa y hacer caso a las recomendaciones y tomar todas las medidas necesarias dentro de nuestra institución para poder sobrellevar esta cuestión. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza me pueden compartir. Muchísimas gracias, doctor Samuel. Muy interesante, muy aparte de concisa. ¿Alguien que guste hacer algún comentario, duda al doctor? ¿No? Pues nada más agradecerle por su explicación y por su tiempo y por compartirnos esa presentación que la verdad está bien padre y bien didáctica. Sí. Sí, muy completo todo. ¿Alguien más? ¿No? Sí, muy bien, pues como quiera, si tienen alguna duda o si necesitan explicación de algún otro tema, pueden ser incluso cápsulas un poquito más breves, me pueden decir con toda confianza, o si necesitan alguna literatura o apoyo con algún estudio de imagen cuando no tengan disponibilidad de algún radiólogo que los ayude, pues igual con mucha confianza a través de Gil me pueden contactar sin ningún compromiso. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues estamos al pendiente y nada más. Voy a terminar de grabar en este momento.